Encuentros de voces. Encuentros de voces. Encuentro de voces. Encuentros de voces. Encuentro de voces. Encuentro de voces. Se abre el telón. Abre los ojos. Abre el corazón. Hay palabras que han sido relevantes en mi vida. Juego, improvisación, creación, teatro, danza y magia. Y me conmueve mucho saber que te digo estas palabras justo al hablar de los encuentros de voces. Me emociono y siento un pequeño temblor subir por mi espalda. Quiero darnos una voz compañía, un sonido vivo, juguetón, presente. Quiero compartirte mis sentires. Estoy aquí, contigo. Me comparto honestamente también. Quiero regalarte pequeñas danzas, palabras que suenan diferente, que brotan desde mi corazón y se escurren hacia mi garganta. Se deslizan por tus oídos y hacen eco, 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 eco en ti. Esto tiene una intención. Quiero provocar tu sonido, tus resonancias. Quiero que ocurra lo que ocurre en un encuentro de voces, que tu escucha, tu vibración, tu voz emerjan. Y finalmente, escucha cada uno de ellos como una pista, una nota alegre que conecta mi experiencia con los encuentros de voces. Una pequeña sonrisa se dibuja en mi rostro. Esto me da la ilusión de orden. Espero que sea un orden claro para ti también. Muy bien, empecemos. Psicología fronteriza. 2 palabras que escuché hace un muy buen tiempo, justamente a Laura Vargas, cómplice que habla por estos lares también. La primera vez que las escuché, fueron como sonido de campana, cuenco o tambor. Sonaron como cuando entras a un lugar sagrado o vas a empezar una meditación, una ceremonia, y él hace lo suyo. Es una vibración que mueve las entrañas, las tripas, las carnes. Amorosamente te atraviesa, pero no te hace daño, sino que más bien te conmueve. Es una vibración que te trae más cerquita de lo cerquita. Te ubica en el presente. Hoy celebro los llamados, los sonidos, los aullidos, los encuentros y voces que te traen más cerquita de lo cerquita, que te acompañan en el eterno retorno a volver a ti, a tu corazón. Y mientras te hablo esto, me provoca entonces que te permitas sentir vivir este encuentro. Te propongo, en resonancia con el sonido y con las palabras de arriba, juego, improvisación, creación, teatro, danza y magia, que juguemos e improvisemos, que tu presencia hoy haga lo suyo mientras nos acompañamos, juntos, tú escuchándome, yo hablándote, sintiéndonos, encontrándonos, permitiéndonos que brote esto entre nosotros, esto que todavía no ha sido, pero que será en esta efímera relación. Los encuentros de voces solo son posibles en el nosotros presente. Y esto es en el yo presente también. Es decir, cuando toditica yo, como facilitadora, me entrego a la experiencia de conversar, danzar la palabra con otras personas. Por esto, desde mi propia historia como facilitadora, que en sus búsquedas vitales, espirituales y corporales se ha sumergido en el teatro, danzas, clown, improvisación, yoga, meditación, prácticas somáticas, natación, tarot, oráculos y prácticas ancestrales, es que palabras como juego, improvisación, creación, teatro, danza y magia tienen sentido y cabida en mi forma única de generar un encuentro de voces. Y cuando digo única, no lo digo desde la soberbia o la vanidad. Por el contrario, lo digo desde el reconocer que solo desde la propia historia y los recursos que emergen en ese momentico es que es posible esta metodología, estas magias. Ahora, lo anterior no solo ocurre con quien facilita, sino que al ser una experiencia colectiva,
todas las personas que nos sentamos en el círculo, claramente llegamos con nuestras historias, búsquedas, preguntas, cuerpos, recursos, voces y, por supuesto, silencios. Quiero aquí permitirme explicar mis palabras, las que te nombré hace un rato, y por qué cada una de ellas se pone al servicio en un encuentro de voces cuando los facilito. Juego. O juego. Porque para mí como facilitadora es una forma ligera y al mismo tiempo responsable y fluida de permitirme estar presente. Me conozco y sé que es una palabra que me relaja, calma mi sistema nervioso para entregarme a la experiencia. Además, porque me permite algo muy importante, la conexión con la otra persona. El juego es mi aliado a la hora de crear aliados. Improvisación. Que viva aquí lo que aún no sé. La improvisación, justamente, para mí en este camino, es un llamado a la profunda confianza. Todo lo que emerge en un encuentro de voces, como en la vida, tiene un sentido, cumple un propósito y un servicio. Cuando estoy facilitando, improviso porque aún no sé. No sé de qué vamos a hablar. No sé quién va a hablar. No sé qué va a ocurrir. Pero si presto atención y confío, entonces sabré. Sabremos. Tanto tiempo jugando me enseñó esto en el corazón y en las relaciones. La tercera palabra es creación, como este tejido invisible que todo lo permite, como esa disposición a una transformación. El pensamiento, el corazón, para ser diferente, para recordarme más amplia, sorprenderme, celebrarme y compartirme. Teatro y danza son el sustento de lo que para mí ocurre en un encuentro de voces, un sagrado escenario, ampliado, en donde participamos todos los seres presentes. Cada uno, por supuesto, desde su rol, desde su propia y única danza. ¿Para qué? Pues justamente para encontrarnos y recordar que los guiones de la vida son compartidos y que siempre se pueden ampliar. Y por último, magia, porque creo y sé que nunca estoy sola cuando facilito un encuentro de voces. Sé que la naturaleza, los seres invisibles, lo no humano y el misterio me acompañan. ¿De dónde, pues, podría emerger la inspiración? ¿De dónde surgen las posibilidades de ampliar el guión? ¿Quién susurra en mis oídos y en mi corazón las preguntas que hago? ¿Quién pinta los paisajes y bailes que veo mientras escucho? Me gusta creer sentir que existe un poquito de magia en cada encuentro. Me gusta saberme acompañada, apoyada y respaldada. ¿Y sabes qué? No solo me gusta, me hace bien en el corazón. Vuelvo al presente. Sí, como un regalo. ¿Qué necesitas para estar aún más a gusto mientras nos encontramos por medio de estas palabras? Vuelve al cuerpo. Respira y observa lo que sientes. No te resistas a esa acomodación, a ese ajuste, por pequeño que sea, y que tu cuerpo te comunica. Deseo de todito corazón que este encuentro entre nosotros sea una experiencia en donde podamos escuchar lo que necesitamos y hacer lo requerido para cuidarnos. Los encuentros de voces son una experiencia de cuidado. Y lo son porque buscan, por medio de una escucha sagrada y colectiva, la ampliación de nuestros guiones, de las historias que nos contamos una y otra vez. Historias que en algunas ocasiones duelen, limitan o hacen que el silencio pese. Cuidan porque proponen un encuentro donde lo blandito y sensible emerge, y no solo emerge, se pone al servicio. Una danza donde los mejores y más honestos pasos de cada uno baila desde la belleza y la sensibilidad.
Recuerdo especialmente un encuentro en el que fui participante y cómo escuchar la experiencia de otra persona me permitió ampliar mi propio relato sobre una experiencia con mi papá. Desde ese día, la mirada que tengo hacia él se endulzó y me conectó con una profunda empatía y compasión, una ternura que aún danza en nuestra relación. Digo esto y me conmuevo. Pienso en mi papá, lo siento su amor y le envío amor de regreso. Lo amo. Para mí, los encuentros de voces son una invitación a preguntarnos, a darnos cuenta, a notar qué es eso que necesitamos, qué acomodación queremos, deseamos, qué podemos hacer y qué podemos a veces compartir. Requieren de la preparación de un escenario, es decir, de una disposición para presenciar lo que emerge, lo que nace del encuentro de mi propia voz, con mi silencio, con mis necesidades e inquietudes, pero también con mis dolores y amores y la presencia de otros seres. Vuelvo a ti, a este encuentro. ¿Tienes todo lo que necesitas? Yo te espero, no tengo afán. Confío en lo lindo de las voces grabadas, permanecen, y podemos volver a ellas a nuestro ritmo y tiempo, en un mundo que nos propone, invita, sugiere, impone cada vez más desconexión. Creo que la escucha profunda y sincera de nuestras propias necesidades, deseos y anhelos para hacer algo al respecto es un acto de poder, un acto revolucionario. Nos escuchamos para descubrir o a veces reafirmar qué es eso que necesitamos, deseamos, queremos, pero también para descubrir, aflojar, soltar, deshacer eso que ya no somos. Recuerdo un encuentro de voces que facilité, en donde una persona compartía alrededor de su experiencia migrante. Fue una conversación hermosa, justamente alrededor del migrar y cambiar, de empacar la maleta y sacar de ella lo que ya no tiene lugar. Continúo. Recuerdo que uno de mis grandes debates internos era tener que definirme. ¿Te ha pasado? Digo esto y siento una ligera presión en el pecho. Psicología fronteriza son palabras importantes para mí y lo son cada vez más en mi práctica como profesional y como me autodefiní hace poco, como mamífera que camina alegre. Son palabras que me permiten libremente y cada vez con mayor seguridad dos movimientos que me han acompañado y en realidad han acompañado a la creación desde el inicio de los tiempos, no solo a mí. Expansión y contracción. Buenísimo, ¿no? Irse encontrando palabras en el camino, voces que resuenan no solo con la propia vida, sino también con algo más grande, con algo más antiguo. Practicar, danzar en la frontera, para mí ha requerido sembrar paz. Es decir, acudir a prácticas, relaciones, conversaciones, estudios, lecturas y terapias para aceptar e integrar los diferentes aspectos de mi camino. Para aprender, o más bien para recordar que no existe nada malo con mis diversidades, pues justamente son ellas las que me permiten ponerme al servicio, bien sea en un encuentro de voces o en mi consultorio llamado Despertares. Para mí aprender a danzar en la frontera ha requerido un amoroso trabajo. No porque danzar en la frontera sea difícil o ajeno a la naturaleza humana. Por el contrario, una vez le coges el ritmo, es un fluir delicioso. Te sostiene, eres sostenido, acompañas a sostener un flujo de energía que lo acepta todo, todito, todo, para crear. Que improvisa en la diversidad de colores, formas, tamaños y texturas que nos habitan. Claro que existe una estructura en los encuentros de voces. No es, como diría mi abuelita, un sancocho.
Pero de las cosas más deliciosas que ocurren en estos encuentros es honrar las diversidades. Las que tenemos adentro, claro. Las conocidas, y ojo a esto, las desconocidas. Y las que brotan en ese instante, seguras y sorprendentes. Improvisa con los colores, formas que somos y los que creamos mientras nos escuchamos. En mis palabras, esta es la estructura de un encuentro de voces. Primero, los encuentros de voces inician antes del encuentro, preparándome, preguntándome si es pertinente y cuidadoso este método para el contexto en el que lo desarrollaría. Por ejemplo, un encuentro de voces no es funcional en contextos donde los grupos son personas que se conocen entre sí o requieren resolver un problema puntual que tienen. O, por ejemplo, cuando existe un clima de desconfianza previo entre ellas o son un grupo numeroso. Los encuentros de voces se llevan a cabo entre personas desconocidas. Y esto es precioso, porque nos recuerdan que aunque nunca te hayas visto con la persona que tienes al lado, puedes experimentar empatía e incluso, y sorprendentemente, y la verdad que no tan sorprendentemente, amor hacia ella. Sanadoramente también recibirlo de regreso. Segundo, invito a las personas a ubicarse en círculo. Volver a esta organización tan antigua es poder mirarnos de nuevo a los ojos para reconocernos. Poder cuestionar las jerarquías, poder sentirnos cerquita para disponernos. Nos presentamos entre las personas presentes y esto también es un acto de poder nombrar cómo queremos ser llamados en ese espacio, poder saber quiénes estamos, poder, en otras palabras, tejer confianza. Tercero, agradezco a cada una de las presencias y explico lo que son los encuentros de voces. Un encuentro para escucharnos, para permitir que la voz emerja, para hablar de eso que no hablamos con nadie o que sentimos que no hemos hablado lo suficiente. Siempre digo que será un tiempo que nos dedicaremos a cada uno y a cada una de las personas presentes. Es decir, afortunadamente, es algo que haremos juntos, juntas. Cuarto, aquí tiene sentido disponer al grupo para darse cuenta, para prestar atención, para sentir lo que necesita, porque ante la pregunta de ¿quién necesita ser escuchado o escuchada? ¿O quién desea hablar? Solo el cuerpo te dará la respuesta. Un vacío en la panza, un nudo en la garganta, una presión en el pecho, pistas de que la voz desea brotar. Quinto, disponer el escenario es disponernos a la escucha sagrada. Escuchar adentro, afuera y por supuesto entre nosotros. La persona que desea ser escuchada presta su voz, su historia, eso que ha, por alguna razón, silenciado. Es un acto siempre, siempre sagrado. ¿Sabes por qué? Porque es vulnerable y blandito y como tal necesita ser tratado con respeto, con cuidadito. También porque atestiguar esto nos recuerda que todas, todos tenemos rincones dentro de nosotros que también necesitan ser tratados con especial cuidado. Lo blandito emerge y nos conmueve, nos conecta. Sexto, cuando he facilitado los encuentros, a quien presta su voz, le invito a ubicarse cerca mío. Esto con dos objetivos. Primero, quiero que sienta que estoy para esa persona, que cuenta conmigo y con el grupo para empezar a atravesar al otro lado, es decir, para hablar. En ese momento sé que me inspiran seres como Thich Nhat Hanh, quien diría algo así como, cariño mío, estoy aquí para ti. Lo segundo es porque tengo claro que no estoy sola en esta tarea. Sé, como le he dicho al grupo, que esto es algo que estamos haciendo juntos, juntas. Cuento con un grupo aliado. Seres que están, cada uno, a su forma, a su modo, en su ritmo, en el mismo ejercicio que yo.
prestando atención, atestiguando lo blandito y al mismo tiempo sorprendiéndose, conmoviéndose, desde la admiración por la valentía de quien habla y con lo que se mueve dentro de cada quien. Cariño mío, estamos aquí para ti. 7. Empezar a atravesar al otro lado. Dejar que la voz brote es potente cuando es verdaderamente escuchada. A continuación agradezco a quien ha hablado y le invito ahora a escuchar al grupo, es decir, a su público, por supuesto. A lo largo de toda la acción estoy también atenta a mí, a mis sentires, a mis pensamientos, a las imágenes que me llegan. Siento lo que siento. Sé que me necesito en este viaje. 8. Volvemos al grupo e invito a la conversación, a compartir, quien quiera desde la palabra y quien quiera, como ya lo ha venido haciendo desde el inicio, solo desde la presencia. Las conversaciones que he provocado con los grupos tienen que ver con preguntas que incluyen palabras como admiración, agradecimiento, libertad, aprendizaje, bondad, compasión, comprensión, crecimiento. Son preguntas que tienen la relación con la historia de cada uno, pero parten del testimonio escuchado. Por ejemplo, después de escuchar a la persona, ¿qué comprendes de tu propia historia y qué te gustaría agradecerle a quien habló? ¿En quiénes de tu propia historia te hace pensar lo que acabas de escuchar? ¿Y cómo esto te conecta con la compasión? ¿Qué te dice la bondad que habita en tu corazón después de escuchar esta historia? Las acciones con el cuerpo también tienen lugar en este momento. Sin embargo, claramente dependen del grupo. Algunas de las cosas que han ocurrido en los encuentros que he facilitado han sido: hemos jugado a bañarnos en los colores del arco iris para celebrar la alegría de estar vivas. Nos hemos pasado entre las personas participantes una hadita imaginaria que nos conecta con la bondad, el cuidado y toditico lo bueno y noble que existe en el mundo. Hemos cantado canciones de arrullo para poner contento el corazón de nuevo. Cada una de estas acciones tiene sentido en ese instante presente. Créeme, en el marco de la conversación inicial, y solo si están conectadas con y desde el corazón de cada una de las personas participantes. 9. Finalmente, regreso a la persona que prestó su voz. Deseo saber cómo se encuentra, qué se movió en ella y qué agradece de haber estado en el encuentro. Cada una de las personas participantes que desee puede responder esta pregunta también, incluyéndome a mí misma como facilitadora, al final de la ronda, por supuesto, y como una participante más de este encuentro. Cariño mío, estamos aquí para nosotros. Los encuentros de voces tienen una estructura lo suficientemente sólida, pero también flexible. Escucha esto para que lo bueno, lo dulce, lo compasivo brote. Y eso querido o querida cómplice de escucha, eso siempre sana, eso siempre hace bien. No importa lo que la persona cuente, siempre nos conecta, nos conmueve, nos recuerda, como hojas de un mismo árbol, que nos pertenecemos, que pertenecemos. Ahora, ¿qué más conmovedor y sanador que saber que pertenecemos, que tenemos un lugar, un poquito como este encuentro, querida persona, escucha, en este instante,
nos pertenecemos y quiero que sepas que aún sin conocerte, tienes un lugar en mi corazón. Siento que mi corazón se conmueve y creo que podría llorar un poquito de emoción. Y entonces me permito en este instante, en este juego, imaginarte. Preguntarte qué sientes al escucharme, qué piensas, qué imaginas, a qué te invitan estas palabras. Te comparto aquí también algo que me provoca contigo en este momento. Permítete la sagrada pausa. Si te es posible, ubica ambos pies sobre la tierra. Respira profundo y por la nariz unas 3 veces. Y en silencio, nota lo que notas en ti y a tu alrededor. La práctica de estar presente en los encuentros de voces también ocurre por la presencia de la otra persona. En ese sentido, es claro que quien facilita necesita estar presente también, no solo con el cuerpo, sino también con el corazón. Ahora, si pusieras tu voz en un encuentro de voces hoy, ¿de qué hablarías? ¿Cuál es la voz que emergería hoy de ti, para otros, para otras? Yo sé, no hay forma de empezar, no hay otro camino. Y, afortunadamente o desafortunadamente, no hay un atajo. La única forma de poner la voz es a partir de uno mismo, de eso que las entrañas quieren hablar, como ya te he dicho, de lo vulnerable, de lo blandito, de lo humano. Los encuentros de voces son situacionales y por esto únicos. Es decir, hoy puedo hablar de lo que puedo hablar hoy, de lo que siento hoy, de lo que tiene sentido para mí. Pero mañana estoy segura, no solo estoy segura, me ha pasado. Si me reúno en otro encuentro, seré otra. Imposible aquí no hablar de las experiencias de silenciamiento. ¿Por qué? Porque la emergencia de la voz, del saber, del sentir, va de la mano con eso que no pudiste contar, de lo que no has hablado nunca o de lo que no has podido hablar lo suficiente. Siempre me sorprenderá lo bien domesticados, entre comillas, y la verdad es que no tantas comillas, que hemos estado. Sentimos en algún momento de nuestra historia que para poder pertenecer, pero además puede que fuera así, teníamos que guardar silencio. El encuentro permite revelar, poner en voz alta, a quien lo desee. Eso que se esconde entre pecho y espalda, entre tripita y tripita, y en la revelación resonante con todos los seres presentes, construir una ofrenda. Los encuentros de voces requieren un círculo contenedor, esta membrana que permite la expansión y la contracción. Este lugar donde la compasión y la escucha sagrada se hacen presentes. Y esto es importante porque no es solo para atestiguar una voz, es también resonar con ella, como el sonido de una campana, de un cuenco o de un tambor. ¿Te suena? Me provoca aquí regresar con el párrafo de arriba. Voy a decírtelo otra vez. Aparece como una vibración que te mueve las entrañas,
las tripas, las carnes. Amorosamente te atraviesa, pero no te hace daño, sino que más bien te conmueve. Es una vibración que te trae más cerquita de lo cerquita, te ubica en presente. Ahora que lo pienso, tal vez poner la voz en un encuentro de voces sea recordar nuestra propia posibilidad de resonancia, sea volvernos, recordarnos cuencos, tambores, campanas, con sus propios sonidos que pueden resonar con otros. De nuevo, es una experiencia para recordarnos que pertenecemos. Voy respirando y voy cerrando, sintiéndome muy, muy agradecida por tu compañía, por poder poner mi voz, mis palabras, mis sentires. Ay. Pero, ¿sabes? No lo he olvidado. ¿Creíste que te ibas a escapar? ¿Encontraste eso de lo que te gustaría hablar en un encuentro de voces? Eso, justo eso. Eso que brota, que se siente. Si un día nos encontramos en un encuentro de voces, ten por seguro, si es el momento, brotará. Y yo estaré para ti. Y tú estarás para mí. Y aún sin conocernos, y aunque no nos volvamos a ver, en ese instante estará la bondad entre nosotros y para nosotros. Es lindo saber que aunque nunca nos hayamos visto, nos tenemos. La curiosidad, la vida juguetona nos ha juntado por medio de palabras, encuentros de voces. La imagen que se va creando en mí es que los encuentros de voces son lugares instantes de profunda resonancia para encontrarnos y para recordarnos que el amor de la manada en esta vida no solo es posible, es también necesaria. Finalmente, pienso en las personas cómplices de este proyecto, Carito y las otras voces que se encuentran aquí, y cierro con profundo agradecimiento por la vida y por coincidir y por encontrarnos. Suspiro y sonrío. Cierro el telón, cierro los ojos, mantengo abierto el corazón. Gracias.